Y bueno, un poquillo por presentar a David, si no lo conocéis demasiado, él estudió traducción e interpretación, aparte de lo que es la escritura, le gusta mucho dibujar, también es músico. De hecho, estos últimos días en Instagram he estado subiendo algunas versioncillas de canciones y demás. Y así de lo más reciente, una cosa muy reseñable es que ha obtenido el premio Cálamo de 2024. Esto es un premio que a la escritora le hace mucha ilusión porque es un premio que no concede un jurado, sino que lo dan los lectores. Entonces, qué menos que a un escritor el que lo recompensen sus lectores dándole un premio, pues eso siempre es el mayor logro. Entonces, por esa parte está muy chulo y seguro que no es el último y después de ese viene muchísimo más. No sé si quieres decir algo respecto al premio Cálamo. No, bueno, hola, ¿me escucháis bien al fondo? Sí. Pues nada, estoy muy agradecido porque hayáis llenado la sala, que aunque somos medio paisanos, pero yo a Baeza no he venido mucho. No tengo amigos ni conocidos, bueno, algún amigo que otro, pero muy pocos, ¿no? Ni familiares. Entonces no deja de ser una ciudad muy hermana con Úbeda, a la que siento como mi casa, pero donde también me siento extranjero, por lo tanto, siempre que voy a un lugar que no conozco y se llena, pues es una satisfacción doble. Y para mí tenía que ser un destino sí o sí, ¿no? De todas las ciudades jienenses, creo que después de Quesada, pues era la que más ilusión me hacía por proximidad a Úbeda, así que nada, gracias por acudir. Y bueno, qué mejor que para conocer lo que es un poco la península de las casas vacías, se nos había ocurrido que podría empezar David leyendo el prólogo, que bueno, en las primeras versiones, ahora me ha comentado que la última ha aumentado un poco la longitud del prólogo, pero en las primeras es una paginilla, entonces si quieres leerlo y así vais conociendo un poquillo lo que es la novela de las penínsulas de casas vacías y luego ya la comentamos, ¿vale? He cambiado de opinión. En lugar del prólogo voy a leer la dedicatoria, porque la dedicatoria ya también tiene parte de lírica, de poesía y creo que es muy importante para luego entender lo que es el trabajo que he hecho en torno al libro. La dedicatoria todo lo que cuento en la dedicatoria es real, son historias que le ocurrieron a mi antepasado y procedo a leerla. Todos los miembros de mi familia, sin excepción, provienen del mismo pueblo, Quesada, llamado Jándula en esta novela. Vivieron la guerra civil y a ellos les dedico el libro. A mi tatarabuelo Jorge, que traía el correo y el pescado al pueblo en serones. A mi tatarabuelo José, que inválido enseñó a hacer pan a mi abuela desde la cama. A mi tatarabuela María Luca, quien alejaba a sus nietos para no contagiarles la vejez. A mi tatarabuelo Felipe, que al llegar de la guerra se metió en la cama y no salió más. A eso se le llamaban los tumbados, que se quedaban en la cama para siempre. A mi bisabuelo Luis, que tuvo que emigrar por no entregar una escopeta a la milicia, eso es lo que le pasa al protagonista del libro. A mi bisabuelo Papalolo, que no se quitaba su bufanda morada ni en verano. A mi bisabuela Julia, la abuela de mi padre, que colgó la guitarra eternamente tras la muerte de una hija. Dijo como Bernarda Alba que ya no entraba más música a la casa. A mi bisabuelo José, que vivió bajo el mismo techo que el pintor Zabaleta, que es el pintor quesadeño. La portada pertenece a él y él pintaba pues, a los lugareños, a los quesadeños y compartió un tiempo con mi bisabuelo. A mi tía abuela Juana, a quien el día de la boda de su hermana se le ahogó el hijo. A mi tío abuelo Antonio, que apuntaba a la tele cuando salía Franco y gritaba ¡pum! A mi tío abuelo Fernando, que se quedó mudo de pequeño por una meningitis. A mi tío abuelo Jorge y su hermana Tisca, a quien el peso de la tierra les abrió las puertas del cielo. A mi abuela Josefa, por las lámparas de frutos secos y la ternura que nos dio en vida. A mi abuelo Francisco, que luchó en la campiña cordobesa y volvió asqueado. A mi abuela Che, que todavía sigue viva y sigue llamándome Lucero, por contarme cómo se vivía antaño. A mi abuelo Luis, el protagonista del libro, por dejarme mezclar sus cenizas con este papel calco de Odisto, el nombre del protagonista.
Y aunque nacieron después de la guerra, a Pedro y a Ángeles, mis padres, por haberme inventado, que están aquí, y a María Ángeles, mi hermana, por cuidarme tanto. Bueno, esos son los agradecimientos. No sé si toca algo, ¿me lo he cargado? Ya, ahí. Bueno, como podéis ver, este libro, aparte de narrar muchos acontecimientos de la Guerra Civil, también tienen que ver mucho con la historia de la familia del escritor mismamente. Y bueno, eso luego ya más adelante lo veremos, que es una parte bastante destacable. Pero primero siempre me gusta empezar por un poco el título de las novelas, porque siempre entra una novela primero por el título y luego por la portada. Entonces, La península de las casas vacías no es un título que sea aleatorio, no lo he puesto porque quede bonito, sino porque también describe un poco todo lo que pasa en esta novela y pasa en la guerra. Y también la portada, como ya he contado, es de nuestro pintor Zabaleta de Quesada, que además es paisano. Creo que es de un cuadro que se llama Boda, la Romería de 59. Y bueno, como podéis ver, pues qué menos que un libro que tenga esta portada de un paisano y que sea encima de un paisano, pues esté triunfando, que eso siempre es un elogio. Entonces mi pregunta era, todo esto del título, La península casa vacía, la portada de Zabaleta, ¿se te ocurrió de primera antes de empezar a escribir o conforme fuiste escribiendo se te fue ocurriendo para añadirlo? El título iba a ser otro, iba a ser Odisto como el protagonista. Pero me di cuenta que no vendía mucho, porque Odisto no sabe muy bien de qué puede tratar un libro que se llama así. Y hace 1 año y 2 años estaba terminándolo en los Alpes, al lado de Ginebra, la novela, y se me ocurrió, o sea, decidí que tenía que buscar otro título, que fuera más comercial y más poético. Y se me ocurrió lo de La península de las casas vacías, primero porque es un libro que te hace viajar por toda la península, que yo ya me la recorrí previamente para investigar la guerra. Y entonces yo espero que el libro os sea viaje. Por eso quería que el título tuviera la palabra península. Y luego porque creo que aunque no nos pongamos de acuerdo todavía, quizás los españoles, en cuanto a qué pasó en la guerra, quiénes lo hicieron mejor, peor y demás, lo que sí que está claro es que una vez terminada la guerra, el país se quedó lleno de casas vacías, de hogares vacíos, que casi todas las familias habían perdido a alguien. Por tanto, me parecía un título pues muy simbólico. Y la portada no la elijo yo, la elige la editorial. Es mi tercera novela y en las novelas anteriores yo no pude elegirla. Entonces en este caso tenía especial interés en que me hicieran caso. Y yo fui al Museo Zabaleta, elegí esta pintura y preparé un recorte, que preparé yo la portada, imitando la letra de Siruela y demás. Y se la llevé al editor y lo aceptó. Pero normalmente es competencia de los editores, no te dejan elegirla a ti. Pero yo muy feliz porque sí, de verdad, que me ha pasado con muchos jienenses que están en el norte y que reconocen que es un libro jienense por la portada, o que puede serlo, ¿no? Que reconocen a Zabaleta. Así que me ha venido bien. Además, no penséis que se dice por decir. A lo largo de la novela, si lo habéis leído o la vais a leer, hay constantemente un montón de citas de un montón de escritores, que bueno, muchos son reconocidos. Está Cernuda, está Alejo Carpentier, Antoine de Saint-Exupéry, que era el del que escribió El Principito, y todo tiene una relación constantemente con las casas, con todo el derrumbe, la destrucción que hubo después de la guerra, que se reflejó en eso. Después de los bombardeos pues quedó todo hecho añicos y esas casas que habían tenido sus familias pues ya dejaron de tenerlas. Entonces el título también está en relación con lo que se lee en la novela. Y luego Zabaleta sale un montón de veces. Luego ya lo leeréis, que incluso habla con él y hace un ritual muy bonito con un embarazo. Eso está presente en la novela, no solo queda de portada, sino que se transfiere al texto. Y como has comentado, una investigación que, claro, todo este trabajo no es gratuito. Han sido 15 años de investigación, entonces viajando por la península, documentándote, ¿cómo ha sido un poco el proceso? Bueno, de Zabaleta me inventé que tenía una hija. Ay, que no puedo verlo. Ahora. Me inventé que tenía una hija, pero no lo sabía. Pensaba que tenía una. Se me había ido esa información. Y ya terminado el libro me dice uno de Quesada que Zabaleta no había tenido hijos. Digo, ¿y ahora qué hago con esta mujer? Que sale un montón de páginas.
Y bueno, como ya veis, el narrador me tomo muchas licencias y yo hablo con vosotros, los personajes hablan conmigo y lo explico, ¿no? Se lo digo al lector, digo, mira, que me he inventado que tiene una hija, pero que es mentira. Pero que tampoco pasa nada, vaya. Y luego, ¿qué me has preguntado más? Lo de... Ah, sí. Pues me dieron una beca, la beca Leonardo, de la Fundación BBVA. Y con esa beca realicé un viaje de 25.000 kilómetros por toda la península. Fui a casi todas las provincias, fui a todos los lugares a los que van mis personajes previamente, para luego reescribir el libro y hacer que esos episodios sean más realistas. Por ejemplo, pues fui a Badajoz y bueno, pues estuve ahí comiendo y ahí me di cuenta que muchas de sus recetas se hacen con pimentón. Pues yo cuando estoy en Badajoz pongo que están cocinando con pimentón o que guardan un fervor especial hacia la Virgen de la Soledad, que tiene la cabeza torcida. Pues también lo incluyo, ¿no? Y ese viaje me sirvió para hacer el libro más realista todavía, para que cuando vosotros viajéis con él sintáis que verdaderamente estáis yendo a esos lugares. Pero sí han sido 15 años investigando mucho sobre la guerra. La gente me dice, qué joven eres para un libro así. Pero bueno, si la cuestión es dedicarle tiempo a algo. Da igual que se lo dedique a los 60, a los 40 o a los 20, ¿no? Y yo a este le he dedicado pues 15 años de mi vida. Entonces, bueno, no me veo tan joven. Pero bueno, sí lo soy, pero no me veo tanto como me dicen. ¿Y en ese viaje has descubierto algo que desconocieras de la guerra civil, algo que te sorprendiera por lo que llegó a ser o lo que implicó, o algo que te abriera un poquillo más la mente respecto a todo lo que fue el conflicto? Sí. Antes, a mí no me habían enseñado la guerra en el colegio y tampoco mi familia, no se hablaba de la guerra. Entonces yo aprendo sobre la guerra a los 25 años, ahora tengo 35. Y cuando llego a investigar sobre ella, yo soy progresista. Entonces yo tenía una idea de que la izquierda había hecho todo bien y la derecha todo mal. Y lo que descubrí que más me chocó fue que, si bien la guerra la provocó el golpe de Estado y acabó como acabó, y no es igual la intensidad del bando nacional con el bando republicano, eso no quita que no se cometieran atrocidades por parte de los republicanos. Y esas cosas a mí me dolían, claro, porque yo pensaba que era el bando más progresista, más democrático, pero en una guerra al final, cuando ya el golpe de Estado descoloca al país, se produce verdaderamente un conflicto entre uno y otro, ahí tanto los unos como los otros, como decía Unamuno con H, uno y otro, pues cometieron atrocidades. Y eso sí me sorprendió porque, bueno, tenía la guerra más idealizada, que es lo que suele pasar cuando no se estudia mucho. La gente que no la conoce mucho, en este país a todos nos gusta opinar, aunque no sepamos mucho del tema. Y me pasa con gente que no sabe mucho del tema y tiene una idea muy fija. Y luego hablo con gente que sabe mucho y son los que tienen las ideas más grises, ¿no? Ni blanco ni negro. Eso es curioso. Yo cuanto más leo sobre la guerra, menos sé sobre ella. Pero aquí cualquier español ya tiene una opinión al respecto, ¿no? Nos cuesta mucho escuchar al otro. Primero damos nuestra opinión y luego si eso damos el brazo a torcer, pero primero la nuestra. Y creo que eso sí que es parte de nuestra forma de ser y creo que tendría que ser algo que deberíamos poco a poco ir limando y cambiar para que podamos entendernos mejor entre nosotros. Claro, además hay que tener en cuenta que nosotros, yo tengo 32, él tiene 35, aquí también ha venido gente que aparte, nosotros en el Ateneo estamos acostumbrados a que venga gente más mayor, pero ahora también hay gente de muchas más edades, más jovencillos, y nosotros somos una generación que por lo general esto no lo hemos vivido, pero aún hemos estado en contacto con gente que sí lo ha vivido, nuestros abuelos, que a su vez sus padres también lo vivieron, y hemos podido tener esa cercanía con gente que lo sufrió. Sin embargo, las generaciones que están naciendo ahora, cuando tengan 20 años, no van a conocer a sus bisabuelos o tatarabuelos que estuvieron en la guerra, sino a sus abuelos que son los hijos de. Entonces es muy fácil perder el contacto con algo y que nos manipulen. Entonces el conocimiento de esto es esencial. Entonces respecto a eso, no sé si alguna vez te han intentado desanimar a la hora de escribir sobre la guerra, sobre decir lo que dice y cómo lo dice, o al contrario la gente te ha apoyado a seguir indagando y descubriendo.
No, es que nadie sabía que estaba escribiendo sobre la guerra porque no se lo dije a nadie durante esos 15 años. Yo decía que hacía la historia de mi abuelo, pero no decía que contaba toda la guerra civil. Precisamente por eso, porque todo el español siempre tiene algo que contar y algo que decir. Y yo decía, ¿a quién le voy a pedir consejo? ¿Para que me des más consejos y me líe y no sepa a quién escuchar? Digo, no le pido consejo a nadie. Luego cuando lo termine se la doy a la editorial y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ese método me va bien. Yo creo que me habría liado mucho si hubiera pedido consejo respecto al texto, no respecto a la guerra. Respecto a la guerra pregunté muchísimo a todo el mundo. Pero tienes razón, al final, la guerra yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo como país. Yo creo que cuando pasen las generaciones pues se verá algo antiguo como las carlistas y se hablará menos y ya está. Yo no me imagino a uno del PP dándole la mano en el Congreso a uno del PSOE haciendo memoria histórica y un trazado histórico bueno de este conflicto. Yo creo que eso no pasará. Pero bueno, estas cosas sirven también, ¿no? Para reflexionar. Si esta novela sirve para que mucha gente de generaciones venideras pues se adentren y recuerden lo que pasó en la guerra, pues yo contento. No era la intención, no soy yo muy político, pero si sirve para fortalecer la memoria histórica, yo feliz. Y bueno, también metiéndonos un poquillo en lo que es la novela en sí y demás, lo que es la novela la dividiste en 4 partes. La primera se llama Simiente, que un poco se centra más en Jándula, que Jándula es Quesada, pero él la llama Jándula. De hecho, Quesada creo que solo la nombra una vez, al principio. Al principio no habla de Simiente. Eso, pero lo que es Quesada no sale, solamente es Jándula. Entonces la Simiente es la primera parte en la que toda la familia, porque aquí queréis que no hay 40 más o menos, 40 miembros, 20, 40 miembros de una misma familia que están todas encerradas en Jándula y te cuenta al principio un poco cómo están y cómo viven y los nacimientos que hay, las defunciones al principio antes de que estalle la guerra. Luego las otras 2 partes, Leño y Ascua, que son un poco cuando ya estalla la guerra, la familia se dispersa por toda la geografía, es cuando aprovecha para narrar el conflicto que va pasando en todas partes. Y ya la última ceniza, que es un poco la conclusión. Todo vuelve a Jándula, vuelve a centrarse otra vez en el pueblo de su antepasado y ahí es donde vuelve todo el mundo. Pero quizá lo que más valor tenga de la novela o lo que más se haya encomiado es sobre todo el estilo, el realismo mágico. Eso es algo que en España no estamos muy acostumbrados. Esto más bien ha sido literatura sudamericana, cuando han usado más el realismo mágico. No solo 100 años de soledad, muchos libros, Pedro Páramo, no sé si lo habéis leído, también es muy del rollo. Entonces, narrar la guerra civil con un realismo mágico de esta forma es algo muy novedoso, que quizás sea la clave, pero mucha gente probablemente no sepa muy bien de qué va esto de realismo mágico. ¿Tú más o menos cómo lo definirías? Bueno, luego al final, si queréis hacer alguna pregunta, ir pensándola, ¿vale? Que luego os pilla de un momento para otro y no sabéis qué decir. A ver, el libro tiene 4 partes, como bien has dicho. Una describe Jándula durante las primeras 200 páginas y no hay guerra. Eso es como describir un Macondo íbero, ¿no? Como 100 años de soledad, pero en Jaén. Que realmente podría ser un trasunto de cualquier pueblo jienense, podría ser Baeza, porque un pueblo dedicado al olivar, con las casas encaladas de blanco, donde se hace una matanza al año, con la forma de hablar que tenemos, somos primos hermanos, muy parecidos. Y luego ya viene la guerra y demás. Hace unas semanas firmé un contrato para hacer la serie, la van a adaptar, y ya veremos a ver en qué se queda, porque esto es un proceso largo, ¿no? Pero puede que la lleve a la televisión Netflix y bueno, ya tenemos el director, ahora están ahí viendo si yo participo en el guión o no. Y precisamente estaba pensando eso, que qué hago si pongo 4 temporadas, una por parte, o todo en una sola temporada, y ahí estoy dándole vueltas cómo lo hacemos. Pero bueno, necesitaremos luego extras, así que si queréis, también prepararos para eso. En el libro tiene 40 personajes principales y todos mueren menos uno. Lo digo en el prólogo, lo digo al principio. Es como en Juego de Tronos, que no te puedes encariñar de ningún personaje. La gracia de la novela es ver cómo van cayendo. La gracia narrativa, ¿no?
de ver en qué lugar muere cada uno y en qué circunstancias y de qué manera. Y ahí entra en juego el realismo mágico, que es la otra parte novedosa. La guerra se ha contado mucho desde el realismo más naturalista, que se ha investigado muy poco sobre la guerra en otros registros, ha sido siempre un realismo muy puro. Y a mí me apetecía contar dos cosas. Uno, contar toda la guerra en un solo libro, que eso solamente lo había visto yo en el ensayo, no en la ficción. Y otra cosa, contar toda la guerra en un solo tomo y me queda en blanco. El realismo mágico, gracias. Está aquí mi hermana, menos mal. Es que estoy cada día en un sitio, ya no sé ni dónde estoy. Y contarlo bajo el realismo mágico. Es decir, bajo cierta fantasía. ¿Cómo explicarlo? Por ejemplo, hay un hombre que va a dar un mensaje de que van a dar el golpe de Estado, se va atravesando la península el 16 de julio del 36, y ese día llueve mucho, como suele pasar por Jaén, que llueve mucho. Y entonces está atravesando el olivar y la lluvia es tan recia que lo va desgastando, como el pie de Jesús de Medinaceli, de tanto besarlo, las piedras en el mar. Y cuando ya va por Jaén, porque él lleva el mensaje de Madrid a Cádiz, tiene el hombro desgastado y también parte del esternón, y se le desgasta la cava aorta o algo así. No soy yo médico, pero creo que era la cava aorta o algo así, cava superior, bueno, una vena por aquí. Y al erosionarse el hueso, sale la sangre, ya muere, pero las gotas de lluvia que se mojan con la sangre, en lugar de caer, ascienden. Y yo digo poéticamente que es porque Dios le quiere ahorrar el camino al cielo, ¿no? Entonces, bueno, eso es realismo mágico. Siempre hay detrás una metáfora, una alegoría, algo que te haga pensar, como en este caso, si existe Dios o no, y si le quiere ahorrar el camino, de qué manera, le va a ahorrar el camino subiendo la sangre. Y luego jugar con cosas físicas. Existe la erosión, existen los cuerpos, pues se erosiona el hombro, ¿no? No hay fantasía, no hay hadas, ni ogros, ni nada de eso. Es jugar con las cosas que nos rodean y con eso hacer surrealismo, fantasía o, para mí, pues imágenes bellas. Y eso no se había hecho con la guerra. Y muy poco en España. Había sobre el realismo mágico muy poco. Además, aparte de eso, de lo que es contar la guerra civil con realismo mágico y demás, hay un aspecto que creo que le beneficia muchísimo, y es que aquí en Jaén, bueno, en general en España hace 100 años, ya había un realismo mágico en la forma de vivir de la gente, en el que con remedios naturales, tradicionales, se lograban ciertas cosas, o por tradiciones o por superchería, pues se tenían ciertos atavismos respecto a muchas historias, pues de colgar muérdagos en la puerta, o de todas esas cosas para no llamar mal de ojo o al malfario. Entonces, este realismo mágico te ayuda muchísimo y yo creo que es un punto muy positivo en eso, precisamente, en mezclar las costumbres de un pueblo como Quesada, que un montón de gente de España estará flipándolo, también con esa tradición y con la guerra civil, y encima con una parte más importante, tu familia, que es algo que está muy unido con el texto. No sé si eso también te ha llevado a tu investigación. Bueno, antes me he quedado en blanco total, ¿eh? No me suele pasar, se me da un poco la idea, pero me he quedado en blanco, no pensaba nada. Y me he quedado tan en blanco que empecé a pensar otra cosa distinta y he empezado a pensar si los dulces de Baeza se llamaban pionono o virolo. Y yo digo, tienes que decir ya que te has quedado en blanco porque de aquí ya no puedes salir. Virolos, ¿no? ¿No me habéis traído una cajilla de virolos? Agua. Bueno, si me vuelvo a quedar en blanco, decir virolo y ya vuelvo. Pues sí, hay muchas supersticiones en todos lados. Yo he vivido muchos años en Galicia, en Euskadi, en Cataluña, en Madrid, en Granada, en Córdoba, y he viajado mucho por la península y además buscando esas historias de los pueblos extrañas y curiosas. Y aquí tenemos muchas. ¿Por qué? Hay más quizás aquí que en otros lados, porque es una zona rural. Entonces, pero vive en pueblos todavía. En Aragón, por ejemplo, el 80% vive en Zaragoza. No está España vaciada, pero aquí todavía la gente, cada vez menos, pero siguen viviendo en los pueblos. Entonces se pueden mantener esas supersticiones.
Yo lo digo allí en el norte, digo, mira, Quesada ha cambiado muy poco en estos últimos años. Digo, yo creo que Quesada es igual que hace 80 años, solo que ahora, durante la siesta, la gente ve a Juan y medio. Pero si no, las casas encaladas, la misma comida, la forma de hablar, la forma de mirar hacia el campo, el cariño hacia el campo, el fuego, el olor a chimenea durante el otoño, las matanzas que siguen haciéndolas de extranjero, en fin. Porque allá no se puede, pero que se siguen haciendo. ¿Qué supersticiones hay aquí en Jaén? Que ahora me han venido a la cabeza. Pues mi abuela, por ejemplo, para los orzuelos, machacaba un caracol y se lo ponía en el ojo. Con la cáscara y todo, con el caparazón. Mi padre se corta la uña los lunes, ¿no? Sí, ¿no? Para que no le duelan las muelas. Ojo ahí. Por eso hace mi padre, está aquí. Y luego, para cuando yo me saqué el carnet de conducir, me lo saqué a tercera. Aprobé el teórico porque me apunté, era verano, y me apunté en la nalga las velocidades. Entonces me remangué el pantalón y miré las velocidades porque no se me metía. Y aprobé gracias a eso. Pero luego el teórico suspendí 3 veces. El teórico no, el práctico suspendí 3 veces porque no sabía aparcar. Y la primera vez, no, la última vez mi madre ya estaba desesperada. Entonces fue a hablar con mi vecina y dijo mi vecina, pero haberme avisado si yo tengo el remedio. Dice, tiene que llevar en el bolsillo una bolsa de medio kilo de sal gorda. Total, que yo fui a sacarme el carnet con la sal gorda aquí en el bolsillo y nada más montarme, hice todo bien y ya aparcando ahí en los bomberos, aparqué mal. Y me dijo suspenso. Entonces fue mi padre, mi padre guardia civil. Y fue allá a hablar con él y le dijo, apruébalo ya, por favor. Que nada más que se le da mal aparcar a la criatura, que lleva medio kilo de sal en el bolsillo, ¿no lo ves? Y me aprobó el hombre. Entonces, bueno, esas son algunas supersticiones, que no salen en el libro, pero que es para decir que somos muy supersticiosos. Pero salen más, no os preocupéis que hay un montón por todas partes. Y luego, lo que es... Todo esto no penséis que lo dice de cachondeo. Muchísimas veces él está leyendo el libro y te empieza a hablar a ti como lector. También habla con los personajes, habla con Franco, no sé cómo fue la experiencia. Incluso Franco le insulta. Luego también hay muchísimas veces que intervienen los protagonistas. Hay uno que se llama Pablito, pero no le gusta porque se considera adulto y le obliga a él a llamarlo Pablo. Luego se va al bando nacional y ya lo conocen como Paulo, y luego se infiltra y cambia de nombre, y cuando vuelve a su casa es Pablito otra vez, o mandado por él mismo, no por el escritor. Entonces, eso también tiene mucho que ver con el realismo mágico y lo que es... Bueno, incluso yo creo que es una innovación tuya, porque eso yo no lo he leído así de normal, al menos. O sea que eso es un granito que aportas también propio, que está muy bonito y eso está muy guay. Y con toda esta forma tan alocada de escribir la guerra y de escribir, por ejemplo, al principio dice, el capítulo 69 me lo dejo en blanco porque me da la gana, y te va el capítulo 69 y está en blanco, efectivamente. Entonces, la gente ha llegado a entender lo que te proponías con este tipo de escritura. ¿Cuál ha sido el feedback que te han dado una vez salido de la novela y te han comentado un poco? No, yo no he inventado la rueda, ya se hacía, ¿no? Se ha hecho mucho, otros escritores han intentado jugar con la narratología y romper la cuarta pared, dejar hoja en blanco. La novela de Stern, el Tristram Shandy, que ya tiene unos 200, 300 años, ya ahí el escritor decía, voy a dejar la siguiente página en negro para que veáis la tristeza del personaje. Esto se ha hecho mucho, ¿no? Pues sería muy pedante si digo que lo he inventado yo. Lo que sí es que yo he abusado del recurso, lo hago mucho. Y lo hago de formas muy creativas y diferentes, ¿no? A mí eso fue una necesidad que necesitaba, valga la redundancia, porque contar toda una guerra, con toda la batalla, con todas esas cronologías, yo necesitaba hablaros a vosotros y deciros, mira, que la batalla del Ebro la voy a contar en un día solo, porque si no se va a mezclar con el exilio y os vais a liar. O el asedio de la Virgen de la Cabeza no lo voy a poner al mismo tiempo que el otro asedio, porque si no también os vais a confundir. Entonces el narrador así que se entromete
era una necesidad para mí, pero luego pues le cogí gusto. Si yo no tenía editor, es más, tenía editores que me decían constantemente que no, pues por lo menos pasármelo bien estos 15 años. Y el yo poder hacer lo que quería como narrador, pues era un gozo. Hay un momento en el que digo, si hablo con los personajes, ¿por qué no puedo hablar yo con Franco? Y bajo y me cito con él en Toledo, en la iglesia de Santo Tomé. Y nada, pues tenemos una conversación muy apañada, la verdad. Muy tranquilica, sin más. No le metí mucha caña, porque yo tampoco creo que se la... Es que la gente me dice, ¿no te has metido mucho con él? Digo, ¿has hablado tú con él? Yo lo que quería hacer es que la figura entendía. Yo cuando hago los diálogos soy muy realista. En esto coincido con Carmen Martín Gaite, que tenía unos diálogos muy realistas y a veces dice, pero si son casi anodinos, si son casi mal escritos, pero es que hablamos así, no hablamos perfectamente. Entonces mis diálogos son muy directos. Y yo cuando hice lo de Franco, pues me imaginé qué le iba a decir yo a él. Y estamos en la iglesia, lo primero que me dice Franco es quítese usted la boina, que estamos en una iglesia. Y yo le echo un pulso, digo, la gorra no me la quito, que no me la quito nunca. Y ya, bueno, me la quito ahora, no pasa nada, ¿eh? Pero la gente piensa que no tengo pelo, que no pasaría nada tampoco. Pero bueno, para lucirlo. Y entonces ahí él me dice, quítate la boina, no sé qué. Bueno, pues tenemos una conversación sin más. Pero él, digo, Franco, me está usted faltando el respeto. Dice él, no, porque yo tengo más poder que tú. Digo, hombre, yo soy el narrador, ten cuidado. Que puedo hacer lo que yo quiera. Y él me dice, dime un número del 1 al 120. Yo para más sorna elijo el 69. Pero mi editorial me dijo que lo cambiara a otro y puse el 96, que son los números invertidos. Y me dice Franco, pues el episodio del 96 se lo censuraré. Y cuando llega el episodio del 96 está vacío. Entonces no es que yo lo haya quitado, es que me lo ha quitado Franco. Que todavía tiene poder, aunque ya esté muerto. Y bueno, y luego otras tonterías que se me ocurrían, que a mí me hacían gracia, las iba poniendo a veces, de vez en cuando, también para este humor absurdo, para sacar una carcajada, ya que el libro es muy dramático, pues de vez en cuando sacar una sonrisa, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, que uno de los personajes pasa por Marto y ve Los personajes están muy liados porque no saben si existe Dios, o el narrador, o ninguno, o los dos. ¿Y quién tiene más poder de los dos? Entonces se santiguan si ven una cruz, pero si ven algo del narrador también se persignan porque están asustados. Y uno pasa por Marto y ve una placa que pone aquí perdió la virginidad el narrador de esta historia. Que es verdad, pero que tampoco tenía por qué ponerlo. Pero yo estaba aburrido y digo, pues voy a ponerlo. Total, que voy a Marto el sábado santo. Me han invitado para presentarlo. Y me dice el otro día, ¿dónde estuve el otro día? En Bilbao. Dice, a lo mejor te han preparado una placa allí. Y pues mira, ojalá me la inaugure yo allí la placa. Ya veremos a ver. Pero bueno, el narrador, digamos que sí, los puntos divertidos del libro, o divertidos no, diferentes, y que amenizan la lectura, porque toda la guerra es un contenido muy dramático, es el realismo mágico y el narrador que rompe la cuarta pared y habla con vosotros y con los personajes. Además, aparte de que, bueno, en tono jocoso siempre se cuentan las cosas y demás, pero también hay capítulos que también son muy crudos, en el que se cuentan muchos episodios de la guerra que fueron bastante cruentos, pues bueno, la masacre de la Plaza de Toros de Badajoz, el bombardeo de Guernica, las desbandadas, el asedio a la Alcázar de Toledo, que también hay un personaje que por allí también pierde la vida, Valencia y todo el éxodo republicano del final de la guerra. Entonces son episodios que también, aunque él ya sabe, y lo estáis viendo ahora mismo, que siempre tiene mucha guasa con todo el tema y demás, también sabe contarlo de una forma seria y también ponerse más serio para ciertas cosas, aunque también de vez en cuando se pierde el temor a hacer alguna bromilla o lo que sea, que nunca está de más. Y aparte de eso, bueno, esto es una pregunta más de actualidad. No sé si con todo esto que está pasando en Ucrania, en toda Europa, en el próximo Oriente Asiático y demás, no sé si tú crees que en algún momento nuestras casas podrían llegar a quedarse otra vez vacías o si podría pasar algo semejante.
Bueno, sí, aparte de todos los que has citado, también hay reflejo las cosas que cometió el bando republicano como bando, de una manera más organizada, como pudo ser Paracuello o lo que ocurrió en la cárcel Modelo. Nombro, aunque no me dio tiempo porque la novela tenía 900 páginas y me la recortaron a 700, el bombardeo en Cabra. Es decir, tengo en cuenta todas aquellas atrocidades de ambos bandos. A nivel micro, en cada pueblo es fácil, porque en cada pueblo, dependiendo del color del alcalde, pues había una rencilla u otra y una venganza u otra. A nivel institucional, es cierto que yo creo, veo más masacres organizadas por parte del bando nacional, pero también las hay en el bando republicano y también están reflejadas las que hay en el libro. Ucrania y el estado del mundo contemporáneo, pues, hombre, ya lo estamos sufriendo. Quiero decir, Ucrania siempre ha sido parte de Europa. La duda que teníamos era qué parte de Rusia, si era una parte de Rusia europea o no, pero Ucrania está en nuestro continente y está afectando la guerra allí y eso debería afectarnos como europeos. Lo que pasa es que, bueno, como no está tampoco en la Unión Europea y está tan lejos, no nos atañe tanto, pero si fuera a lo mejor Inglaterra sí que nos afectaría más, ¿no? Yo lo veo todo un poco negro. Decía Saramago que él no era pesimista, que era un optimista muy bien informado. Yo veo no me hacen gracia los populismos, los discursos populistas, tanto de izquierda como de derecha, y veo muchos discursos populistas. El ascenso de Trump, con todo lo que está causando, las formas, hace falta cierto protocolo y respeto hacia el otro. Las formas el otro día con Zelensky no eran apropiadas. Más que la conversación, cuando llega en coche, lo primero que le dice es ¿qué viene de etiqueta? Y el otro está en un país extranjero hablando un idioma que no es el suyo, se queda así como callaico y Trump sigue, ¿qué viene de etiqueta, no? Y le dice a lo de la prensa, mira, viene de etiqueta. Y el otro intentaba decirle, bueno, hola presidente y demás. Bueno, pues yo no creo que... Claro, si pasa algo tiene que ser pronto, porque Trump no puede repetir más de 4 años. Pero bueno, que yo el futuro lo veo negro, la verdad. Sí, por muchas cosas. Y luego si nos ponemos más existencialistas, estamos muy individualizados con las redes sociales, y eso no es bueno. A la hora de que pase algo, de que nos unamos todos, de que hagamos manifestaciones, de que votemos con conciencia, estamos todos, que nos informamos en el móvil, nos expresamos nuestras quejas en el móvil, en lugar de ir al bar con los amigos, o de irnos delante de nuestro trabajo a manifestarnos, ponemos un tweet o algo en Instagram y ya sentimos como que hemos hecho algo por el mundo, ¿no? Y estamos tan individualizados que la sociedad es muy individualizada, al final cuando tienen que arrimar el hombro no les da tiempo y tienen sus problemas. Entonces yo no veo que vaya a ir todo mejor. Aparte este capitalismo que tenemos tan extendido, que todo lo compramos casi la mitad por Amazon, que vivimos muy bien, que podemos tener cualquier cosa que queramos con un solo clic, esto no se puede mantener mucho tiempo más. Entonces, bueno, yo creo que va todo para abajo. Lo siento. Como veis, es sincero y no se corta un pelo, y en la novela también se ve, ¿eh? O sea que los temas no tienen ningún miedo a hablarlos y a tratarlos, que es lo importante. Y bueno, para terminar, la pregunta obligada de siempre: futuros proyectos, no sé si, bueno, aparte de la serie, de la novela, no sé si tengo algo literario pensado. Futuros proyectos: llegar a mi casa y tumbarme en el sofá y no levantarme en 2 días. Yo estoy cansado y me duele un poco el lumbago. No, es que está siendo muy agotadora la gira. Entonces ya llevo 1 año, ahora hago el 20 de marzo 1 año, y he hecho más de 125 presentaciones y más de 200 entrevistas. Y lo que queda, que tengo la agenda llena todo el año. Entonces, bueno, he conseguido que de agosto a enero me dejen tranquilo. Y voy a terminar un par de proyectos que tengo ahí empezados para poder publicarlos pronto. A ver si con suerte el año que viene. Mi idea sería publicar 1 año sí, otro no. Y bueno, futuros proyectos, pues el siguiente será también en realismo mágico, tendrá personajes realistas. Creo que tratará sobre la ciudad de Barcelona, sobre la estela literaria, cultural y pictórica que ha tenido Barcelona. Y más pequeñita y más facilica que esta también. Y luego, que a lo mejor hago una segunda parte sobre la posguerra. Quiero escribir algo sobre Úbeda alguna vez. Bueno, ahí tengo varias ideas. Ya no tengo prisa.
Si esta novela va sola ahora, voy yo con la lengua fuera detrás de ella casi. Entonces, Península hay para rato y yo feliz de moverla y de que llegue a vuestros hogares. Y bueno, para terminar, como ya en la última intervención, los 3 objetivos que tengo con el libro son: el primero, que os evada. Yo concibo la literatura principalmente como medio de evasión. Yo cuando cojo un libro no es para aprender, bueno, para aprender también, pero cuando lo cojo con ganas es para que me saque de mi día a día y me vaya a otro lugar, como cuando veo una serie que te engancha mucho. Entonces, mi principal objetivo es que os saque de vuestro día a día. El segundo, que viajéis por España. Como yo me puse en la mochila de la bordeta y me fui por todo el país, que llevo 2 años, que ya he hecho más de 50.000 kilómetros por toda la península en 2 años. Entonces, pues todas esas cosas que he ido cogiendo y las reflejo en el libro y que vosotros podáis viajar por todo el país. Y el tercer objetivo, que podáis revisitar la guerra, porque por edad yo creo que todos habéis leído sobre la guerra, porque sobre la guerra es sobre lo que más se ha escrito, pero desde un lugar diferente, desde el surrealismo, lo onírico, como si lo contara José Luis Cuerda, Dalí, Saramago, ¿vale? Y no un escritor más realista, que os sea ameno. Los episodios son muy cortitos, son muy visuales, y que podáis leerlo antes de que hagan la serie para que podáis elegir el personaje que queréis hacer cuando hagáis el casting, ¿vale?